Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo aquí al canal ThinkGame, como siempre conmigo, con José Luis Atienza. Como es habitual, mando un cordial saludo a todos, en general también, sobre todo a nuestros patrocinadores. Y bueno, en esta ocasión os traigo un tutorial donde voy a enseñar cómo cambiar lo que es la controladora de un lector viejo a un lector nuevo de Xbox One S. Las personas que se dedican a esto ya lo saben, pero las placas de la consola están enlazadas, o como se dice, entre comillas, casadas, con un código, un enlace, y si ponemos un lector nuevo no lo va a reconocer, por lo tanto no va a funcionar, no podremos jugar o no reconocerá los juegos, no podemos actualizar, etcétera. Se puede hacer una cosa, que es cambiar la controladora. La controladora es una plaquita que tenemos dentro. Entonces, si tenemos un lector nuevo como es en este caso, lo que podemos hacer es desmontar la controladora del lector viejo y pasarla al lector nuevo. Entonces, de esta manera sí que va a detectar lo que es el lector, porque la información está en la controladora. Bueno, y para empezar a realizar este trabajo, lo primero, claro está, tendríamos que tener los dos bloques de lector pues disponibles, es decir, fuera de la consola. El que hemos comprado, claro está, ya lo tenemos, y el que vamos a extraer, que es el viejo, pues tendremos que desmontarlo. Si no tenéis idea de cómo hacerlo, bueno, como siempre os dejo aquí arriba un tutorial donde enseño cómo desmontar al completo una Xbox One S. Una vez ya con los lectores completamente fuera, lo siguiente sería, si queremos traspasar lo que es la controladora del viejo al nuevo, tendríamos que hacer lo siguiente: quitar los 8 tornillos, es decir, de las dos partes inferiores, bien. Una vez quitado ya los 8 tornillos, lo que vamos a hacer será traspasar lo que es la controladora antigua en el lector nuevo. Desconectamos de aquí, o sea, es decir, todos los cables flex que veamos, este y este, ¿vale? Y por último vamos a desoldar lo que vemos aquí, dos cables, uno rojo y uno negro. En el contrario, pues lo mismo también, quitamos este y este. Y ahora sí que vamos a desoldar. Cogemos unas pinzas y desoldamos rojo y negro. Lo mismo en el contrario. Rojo y negro. Bien, prácticamente ya tenemos todo desconectado, pero hay que quitar tornillos. Quitamos este y por último este. De esta forma ya tenemos fuera lo que es la controladora. Tiramos hacia arriba y listo. La dejamos a un lado y ahora vamos a quitar la controladora del lector nuevo. Bien, ya tenemos los 3 tornillos quitados y controladora fuera. Ahora cogemos lo que es la controladora del lector viejo y la colocamos. Siempre hay que ver que asiente correctamente. Sobre todo aquí, que hay una pestaña negra que hay que introducirla por debajo. Bueno, vamos a dejar a un lado lo que es el lector viejo, porque ahora ya nos centraremos en el nuevo. Cogemos, conectamos todos los cables flex. Bien, ahora cogemos los tornillos para sujetar lo que es la controladora. Y ahora ya por último soldamos los cables que hemos desoldado anteriormente. Para ponerlos no hay ninguna complicación, porque aquí veremos una B y una R, black y red. Así que cogemos el negro
soldamos y el rojo. Listo. Bueno, toca poner la tapa, todo correcto. Los que tienen doble orificio en su sitio correspondiente. Ponemos los 4 últimos tornillos. Y de esta forma pues ya tenemos también traspasada lo que es una controladora. Y bueno, ya con esto hemos llegado a lo que es el final del tutorial. Como siempre digo, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, darnos un like, que no cuesta nada. Con eso nos ayudáis mucho, que lo sepáis. Y un servidor os mando un cordial saludo, pero nos veremos, eso sí, muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.